Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. De nuevo, nos encontramos un martes para tener una clase teórica de la diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Ya estamos en noviembre, estamos avanzando, espero sigan enganchados, espero les esté gustando toda esta temática. Espero podamos con Francisco crearles y poder mostrarles un pedacito de lo que es el mundo de la producción de desarrollos de software. Es un mercado muy demandante. Ustedes sabrán que la salida laboral que tiene hoy en día, y me animo a decir que en los próximos años va a ser casi de manera inmediata, ya que cada vez hay más demanda de mano de obra eh, para lo que es la producción de este tipo de sistemas. Así que eh, los invito a seguir, los invito siempre a seguir capacitándose y estén siempre atrás de todo, si les gusta realmente lo que es la programación, por supuesto que no se queden únicamente con una diplomatura, sigan avanzando, siempre estén investigando y estudiando. Vamos a la clase anterior, hicimos un marco teórico de lo que es la aplicación de Java en lo que era array, cadena de caracteres, estructuras de control, lo que era bucle, las clases y objetos, sus características, y lo último que vimos fue todo lo que era las variables miembros. Hoy en día vamos a ver todo lo que es métodos. Toda esta parte, por supuesto que es mucho más claro y queda mucho más simple cuando Francisco se los explica en la parte práctica. Pero está bueno que a ustedes les quede, yo como siempre voy a subir a la carpeta de la documentación las filminas de estas presentaciones para que a ustedes les vaya quedando un machete teórico, pero se los tengo que explicar en todo lo que es la parte teórica para que ustedes vean que hay un montón de opciones, porque si bien Francisco les va explicando y les puedes mostrar un montón de ejemplos, por supuesto que nunca va a haber el total de toda la aplicación teórica de lo que podemos hacer con los métodos. Un comentario antes de arrancar con la temática de métodos es que hacemos un mini repaso. La principal diferencia que nosotros tenemos en la programación estructurada y la programación orientada a objetos es que cuando yo programo de manera estructurada, separo datos por un lado y las funciones por el otro. En cambio, cuando yo realizo y aplico de manera correcta el paradigma de programación orientada a objetos, lo que hago es definir las clases con sus objetos, sus atributos y todos los métodos con los cuales voy a trabajar y a manipular esos atributos. Es una manera diferente de pensarlo y de plantear los diferentes proyectos. Hay otro tipo de programación que podemos hablar, ustedes a lo mejor escucharon hablar de lo que es programar orientado a eventos. Es otra metodología en la cual, por ejemplo, podemos hablar con los Visual Basic trabaja mucho con lo que es la programación orientada a eventos, porque cuando yo programo de esa manera, lo que hago es esperar mi programa, en realidad. Lo que hace es esperar que vayan surgiendo eventos dentro de mi sistema, un clic, un abrir una ventana o cualquier evento que sucede dentro del programa para disparar una serie de funciones y acciones. Es otra forma es otro paradigma, es otra forma de trabajar. Pero dentro de la programación orientada a objetos, una de las cosas más importantes que tenemos son los métodos. Porque si ustedes se acuerdan y van haciendo memoria en todas las veces que yo se lo repito,
el encapsulamiento me permite, me exige a mí que yo no muestre los datos, que yo no les permita a nadie tener acceso a mis datos, salvo que sea a través de los métodos que también cumplen, que están dentro de esa misma clase y que van a pertenecer a los objetos que yo vaya creando de esa clase. Tal es así que yo puedo tener clases sin atributos, pero no puedo tener clases sin comportamientos, sin métodos, ¿no? Si yo tengo una clase que no hace nada, no me sirve, no debería estar, no debería existir, o debería repensarlo. Otra cosa que para arrancar les voy a decir que simplemente la definición de método no, por definición, más allá de lo que es la programación, que un método es una manera organizada y sistemática para alcanzar un objetivo. Ustedes tienen que haber hablado de métodos científicos o métodos de estudio, o en un montón de ámbitos nosotros utilizamos métodos. Esto se extiende, digamos, al área de programación en el cual yo utilizo un método para cumplir un objetivo o para obtener un resultado. Esa es la definición de método. Ahora, dentro de Java, ya empezamos a meternos un poquitito más en lo que es los métodos aplicados en Java. Los métodos tienen que especificar el comportamiento de las clases y los objetos o instancias que pertenecen a esa clase. Es la parte por ahí más desafiante de desarrollar un producto. No me conviene a mí que, por dar un ejemplo burdo, en la clase alumno yo tenga un método que se llame eh, calcular balance de biblioteca, ¿no? O sea, la idea es que el comportamiento de cada una de las clases esté relacionado y muestre y me calcule cosas y me retorne cosas que estén lo más relacionadas posible a esa clase. Entonces ese es el principal desafío de saber qué clase se va a encargar de realizar tal o cual método. Porque en definitiva un sistema orientado a objetos es eso, un conjunto de clases que cada una tiene responsabilidades y tiene comportamientos y después entre ellas colaboran para cumplir un objetivo. Entonces, el principal desafío es que cada una de las clases tenga dentro los métodos que yo necesito para cumplir con todo el objetivo de un proyecto o de un sistema. Los modificadores de acceso y su significado tienen que ser lo mismo que, también tienen que ser reconocibles. El tema de este paradigma nos permite llamar las cosas por su nombre, de manera real. Otro punto, cuando yo declaro un método estático, ¿qué es lo que significa? Que significa que es un método de la clase y que yo lo voy a poder utilizar a pesar de que no tenga ningún objeto o que no exista ninguna instancia de esa clase. Estas cosas también me parece que ya las están viendo con Francisco. Cuando yo armo una clase y tengo toda la clase estructurada con todos sus métodos, los get, los set, los constructores, los métodos particulares de esa clase, todo ese conjunto de métodos públicos forman la interfaz de la clase. Así se le dice. Si yo declaro un método como final, significa que no voy a poder redefinir en ninguna clase que herede ese método, no lo voy a poder redefinir. Los hijos no pueden redefinir un método que está declarado como final. Son tips y consideraciones que yo les voy tirando, que de nuevo
hacemos todo este marco porque posiblemente no veamos todos los ejemplos, un ejemplo de cada una de estas cosas, o sí, ojalá que sí. Cuando yo declaro un método, ¿qué es lo que yo tengo que indicar? El tipo de parámetro que va a devolver el método, o puedo poner un void en el caso que ese método no me devuelva nada. Y en otros lenguajes, los métodos o las funciones también se pueden denominar procedimientos. Son similitudes o sinónimos entre diferentes tipos de lenguaje. Otras particularidades o consideraciones que tenemos que empezar a saber sobre los métodos. Tienen una visibilidad directa los métodos sobre los atributos miembros del mismo objeto en el cual está desarrollado ese método, y pueden acceder mediante el dis o pueden acceder directamente si no hay conflicto con la declaración de algún parámetro que yo reciba en esos métodos. Pero yo, si estoy dentro, si yo realizo un método dentro de una clase, ese método tiene acceso directo y implícito a los atributos y a los miembros, a las variables miembros o a los atributos miembros de esa clase. Otra cosa, los métodos, cada uno cuando es necesario, por supuesto que los métodos pueden definir variables locales. Ahora, la visibilidad de esas variables locales tienen que estar, o mejor dicho, me van a servir mientras esté declarado dentro de ese bloque, no me van a servir afuera desde otro método, yo las tengo que utilizar ahí. Y otra de las particularidades que tiene es que yo les había dicho en la clase anterior que las variables miembros, cuando yo no las inicializo, Java les da como una inicialización por defecto, perdón. Ahora, cuando las variables son locales, no se inicializan por defecto, y el compilador tampoco me va a dejar usarlas si no tienen un valor dado. Entonces esas son cositas que hay que ya las van a ir viendo después también con algunos ejemplos y prácticas que empiezan a marcar advertencias. Java te empieza a pintar todo de amarillo, entonces a lo mejor hay que tener cuidado que si hacemos una variable local, le tenemos que asignar un valor para que no tengamos conflicto. Otra de las cosas también es que tenemos que especificar el tipo y el nombre de cada uno de los argumentos del método, entre paréntesis. El nombre del método y entre paréntesis tipo y nombre de los argumentos que va a recibir ese método. Si el método no recibe argumento, por supuesto que se ponen los dos paréntesis y queda vacío. ¿Qué es lo que a mí me define y me identifica en el método? Ustedes me dirán, el nombre. No precisamente. Si bien el nombre, por supuesto que me tiene que dar una idea a mí de lo que hace ese método, lo que Java usa para identificar el método es el tipo y número de argumentos que usa ese método. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varios métodos con el mismo nombre, y Java se va a fijar en que si un método está declarado con 5 argumentos, y yo uso un método y paso 5 argumentos, automáticamente se va a ir a buscar el método que corresponde. Por eso la identificación de los métodos en Java, más allá del nombre, es principalmente el número y el tipo de argumentos con el cual yo declaro y pido, pido para utilizar ese método. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, creo una clase alumno, creo dos atributos del tipo string, por supuesto que, de nuevo, en este private utilizado para declarar y para definir mis atributos, me permite respetar el paradigma de lo que es el encapsulamiento.
y creo un método público del tipo string que se llama getNombreCompleto, en el cual lo que hago es retornar el nombre y el apellido concatenado con un espacio en blanco en el medio. Y como pueden ver, yo al no estar recibiendo parámetros y al no haber ningún tipo de conflicto con otros argumentos que estén llegando al método, puedo referenciarme a los atributos de la clase alumno usando o no la palabra this. Eso es, no es que acá me olvide ni que acá sobra. Cuando yo tengo este tipo de métodos en el cual no hay conflicto con parámetros de entrada o cuestiones así, yo puedo acceder a los atributos sin necesidad de usar el if porque ya está implícito que yo puedo tener acceso desde un método propio de la clase a los atributos de la clase. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Y es parte de las buenas prácticas de las que hablamos siempre, que yo a los atributos pueda acceder solamente a través de métodos públicos. Entonces, los atributos siempre son privados, los métodos siempre son públicos, y eso Francisco permanentemente se los va mostrando en la parte práctica. Un método público como getNombreCompleto, no recibe parámetros y lo que hace es retornar simplemente una cadena de texto. Y lo otro que dicen esas consideraciones es que puede utilizarse o no la palabra this, que eso también ya se los expliqué. Entonces, dentro de este tipo simple de método declarado, el get por lo general siempre se usa para retornar cosas. Entonces, es una manera visual de acostumbrarme a que si yo leo get es porque eso es para que a mí me retorne algo, algún valor o alguna característica de esa clase. Yo podría poner también simplemente public string, nombre completo, pero dentro de esas buenas prácticas está el uso de la palabra get para saber que eso ya me está retornando, me va a retornar valores o me va a retornar algo. ¿Qué pasa con el paso de los parámetros a los métodos? En Java los argumentos de los tipos primitivos se pasan siempre por valor. ¿Cómo funciona? El método, digo yo como si yo fuera un método, porque me estoy poniendo mucho como ejemplo, pero si yo soy un método y recibo un argumento, yo trabajo con ese argumento, lo puedo modificar, pero lo que yo modifico no es el argumento original que estoy recibiendo, sino una copia. Lo pongo de manera diferente. Para utilizar un método para sumar dos números, yo quiero decirle a una clase que tiene el método sumar dos números, le voy a pasar dos argumentos, A y B. Pero no le estoy mandando los argumentos originales, A y B. Lo que le paso es una copia de esos dos argumentos, A y B. Lo sumo y voy a obtener un retorno que puede ser un C, que ese, si lo quiero utilizar, lo tengo que asignar a algún valor específico. Ahora, si yo mando un argumento apellido, Mendoza, y en ese método lo que hace es modificarme ese parámetro o ese argumento apellido, y yo quiero que se vea reflejado en el argumento original, lo que tengo que hacer es retornar ese argumento, el apellido modificado, y asignarlo a mi parámetro o en el argumento o en el atributo original. Entonces, un método no debería poder modificar de manera directa atributos o argumentos que me están pasando, sino que recibe una copia, los modifica, retorna los valores que yo le pido o que yo programo y después asigno en la parte o en el argumento original. Eso también es otra de las cosas que hay que saber del paso de parámetros.
Y las referencias, cuando yo estoy pasando, yo puedo pasar a un método, le puedo pasar un entero, una string, o le puedo pasar un objeto para que trabaje, y también se pasan por valor. Pero sí, a través de eso, cuando yo paso referencias, ahí sí pues, se pueden modificar los objetos referenciados. Pero cuando yo trabajo con los argumentos del tipo primitivo, reciben copias, los modifican, retornan y asignan. Esa sería la forma de trabajar. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos viendo el tema de los métodos de seteo, los get y los set. En, en la práctica, de nuevo, lo más común es nombrar los métodos de obtención y de modificación con los prefijos get y set, respectivamente. ¿Es obligatorio? No. Es porque uno va educando la vista. Cuando a medida que uno va avanzando en la programación, cuando yo sé que algo me va a devolver un atributo o algo me va a devolver un cálculo, yo le pongo get o set adelante para que la persona que programa conmigo sepa, o mi equipo de trabajo sepa que eh, son métodos básicamente de obtención y de modificación. Un ejemplo puede ser que, como el que está ahí en pantalla, que yo tengo declarado un método get público con un tipo de datos, el get y el atributo. Y lo otro también, la particularidad que siempre estamos viendo como buenas prácticas de la declaración, como en las clases, es utilizar eh, el nomenclador de camel case para la convención, perdón, la convención de nombres camel case, para después del get o del set, el resto del nombre del método, utilizarlo así. También es una cuestión de dicta, de convenciones que se van realizando y buenas prácticas que podemos ir utilizando. Lo que hace acá es simplemente declarar un método público con un tipo de dato, con el get atributo. Entonces lo que yo sé que yo veo en el get es que me va a retornar el atributo al cual está haciendo mención. Y los métodos set reciben como parámetros el nuevo valor y por lo general no retornan nada. Por lo general, porque estoy hablando de los set atributos. Lo que hago es asignar el nuevo valor al atributo de la clase. Entonces, si yo tengo una clase llamada alumno, en la cual, por ejemplo, tengo dos atributos, apellido y nombre, tengo el get nombre, que retorna el this nombre, el set nombre, que asigna a lo que recibe por parámetro al atributo de la clase. Cuando ustedes lo programan, y eso también ya lo vieron con Francisco, si reciben un parámetro con el mismo nombre, tienen que usar la palabra this, porque acá sí van a tener problemas, ¿no? Y si ustedes se hacen clic y se paran arriba, les va a hacer referencia a cuál están trabajando o cuál se están refiriendo. Lo mismo con apellido, está el get y está el set, y yo puedo crear un método nuevo que se llame nombre completo, en el cual le pongo get, porque estoy retornando, y lo único que hago es retornar el this nombre con un espacio y el mis apellido. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo podría crear instancias o crear objetos y mostrar por pantalla los nombres completos sin tener que usar dos métodos. Eso por un lado. Si no, yo esto también podría utilizar el get nombre más get apellido, o directamente utilizar el get nombre completo. Eso es lo que a mí me permite trabajar con los métodos de get y set. Y si ustedes van a estar leyendo o van a estar investigando sobre estos temas, se van a encontrar con que a los métodos se les llama paso de mensajes. Es una definición que también puede escuchar. Entonces,
Llamar a un método siempre va a ser análogo a pasarle un mensaje, porque en definitiva siempre tienen que acordarse que en el paradigma orientado a objetos lo que hay es creación de clases de objetos y lo que es lo más conflictivo o lo más importante es lograr que todas esas clases se comuniquen entre ellas. ¿Cómo se comunican? Mediante mensajes. Yo le pido algo a ella me pide algo a mí, yo a la otra clase le digo, che, fíjate que tal me habla y me pregunta tal método, entonces yo te le pregunto a ella, me va a devolver y yo le devuelvo a la vez el mensaje. Entonces, todo se trata de la comunicación entre objetos y clases. Por eso es tan importante y por eso se le dice paso de mensaje a las llamadas a los métodos. Esa sería una forma de usarlo. El método MIND es otro método, es un método, mejor dicho, reservado en Java y otros lenguajes, el cual a mí me va a definir cuál es el inicio del programa. Es un método especial. ¿Por qué? Porque la máquina virtual, cuando en el lo primero que hace en el momento de la ejecución es busca el método MIND. Pero no es el elemento principal en el desarrollo del programa. Lo único que yo me aseguro con el MIND es que yo sé que cuando se ejecute, por dónde, digamos, se va a iniciar mi programa. Pero yo el método MIND lo puedo tener prácticamente vacío, porque yo, una vez que se inició el MIND, yo ahí adentro empiezo a delegar, por decirlo de alguna manera, o inicio y delego directamente el comportamiento a otras clases y otros objetos, que de hecho casi siempre es lo que pasa. Entonces yo tengo el public static void main, que es lo que estamos utilizando mucho con Francisco en la parte práctica, pero en realidad lo que importa no es que Java me inicia a través del método main, pero después lo que tienen que tener en cuenta es que después de eso se inicia el programa de acuerdo a cómo yo voy delegando el comportamiento de mi proyecto. Es estático porque va a iniciar a pesar de que no haya ninguna, puede iniciar y a pesar de que no haya ninguna instancia declarada, no tiene valor de retorno y se puede ver entre paréntesis que recibe un array de parámetros de tipo string, que lo que hace es que representan todos los argumentos que nosotros vamos pasando a la hora de ejecutar este programa. Les doy un ejemplo cortito. No sé, es algo que a simple vista cuesta verlo al tema de ese array, porque nunca se ve de manera profunda, pero si yo ejecutara un programa por medio de consola y yo escribo Java ejemplo 1 y paso parámetro a mi programa, cada uno o cada lugarcito de ese array que está entre paréntesis recibiría cada una de las palabras separadas por espacios. Eso es lo que recibiría el array que queda entre paréntesis. Pero ahí no nos vamos a meter tanto, simplemente para que sepan por qué está ahí. Para ir terminando hoy, vamos a seguir viendo lo que son los métodos sobrecargados y los métodos de redefinición, los overload y los override. Eso también sé que lo estuvieron viendo con Francisco y ahí sí están viendo un montón de ejemplos. ¿Qué dice el teórico? Los métodos de sobrecarga o los métodos sobrecargados son métodos con distinto nombre, que era lo que les decía antes, que Java se ocupa de identificar a los métodos, no tanto por el nombre, sino por el número y tipo de datos y argumentos que se declaran o que recibe ese método.
Entonces, los métodos sobrecargados es eso. Reciben, son métodos que se llaman con el mismo nombre, pero con diferente número o tipo de datos que yo declaro con los argumentos. Hay un par de reglas que Java usa para saber a qué método concreto tiene que estar llamando. Entonces, si yo tengo declarado un método y uso ese método con exactamente el tipo y número de argumentos, lo va a ir a buscar y lo va a encontrar y llama a ese método. No voy a tener ningún tipo de problema. Si no existe un método que se ajuste exactamente, lo que hace es promover los argumentos actuales al tipo inmediatamente superior, para ver si encuentra y puede usar el método correspondiente. O sea, que si yo tengo un, eh, un método y yo paso argumentos de manera no exacta con el tipo precisamente, entonces yo uso el char, me lo busca pasar a int, en int a long, el float a doble. Entonces, si yo llamo un método que yo sé que tengo que pasarle por argumentos datos del tipo int, me lo puede llegar a convertir para buscar un método igual o con el tema de los argumentos, me convierte, digamos, esos argumentos al nivel superior inmediato. Eso es lo que hace Java. Con eso también no debería haber mayores problemas. Si existen métodos con argumentos de un tipo más amplio, por ejemplo long en vez de int, o sea que tiene que ir de arriba para abajo en la declaración, o en el uso de esos argumentos, el programador tiene que hacer un caso explícito cuando lo llame. Pero también eso te va a hacer una advertencia porque te tenés que responsabilizar de lo que pueda ocurrir en el caso de usar, en vez de un long, como yo debería pasarle, se utilizó un int. Entonces yo tengo que hacer un cast para convertirlo para poder usar ese método. El valor de retorno no me va a influir en la elección del método sobrecargado, principalmente porque es imposible saber desde el propio método qué es lo que van a hacer con él. Entonces, la identificación no tiene que ver con el retorno de ese método, sino siempre con la cantidad de argumentos y el tipo de argumentos que lo define. Y lo que yo no puedo hacer es crear dos métodos con el mismo nombre si solo se diferencian en el valor de retorno. Entonces, por más que yo tenga un método que puedo tener 10 métodos que se llamen de la misma forma, siempre y cuando los argumentos que yo voy declarando que tienen que ingresar a ese método sean siempre diferentes en número y tipo. Lo que yo no puedo hacer y Java no me va a dejar hacer es crear dos métodos con el mismo nombre, con la misma cantidad con el mismo tipo y cantidad de argumentos que definen, solamente cambiando el retorno. Eso no me lo va a dejar hacer. ¿Dónde es que más se ven este tipo de cuestiones? En los constructores. Yo puedo tener tres constructores diferentes, ir exigiéndole o pidiendo diferentes argumentos, y siempre se va a llamar con el mismo nombre de la clase. Esto les va a quedar de machete, porque sí, son cuestiones que por ahí cuesta enganchar, cuesta entender, pero bueno, hay que saberlas para que cuando vayamos haciendo práctica y vayan probando los diferentes tipos de métodos que van a ir haciendo, tengan en cuenta y que si les sale advertencias o les salen algunas cuestiones, se acuerden de este teórico. Eso era la sobrecarga. Distinto es el tema le- perdón, sí, perdón, distinto es cuando yo quiero redefinir un método. Ahí ya lo único que hago es redefinir
mediante una palabra reservada que se llama override, un método heredado de una superclase, donde se utilizan mucho estas cuestiones en lo que es la herencia. Es donde más se utiliza. Ustedes ya les expliqué una vez el tema del polimorfismo, también se utiliza mucho acá, la palabra override para redefinir un método que yo heredo de una clase superior, que simplemente es dar una nueva definición, no tiene mucho más que eso. Y por supuesto que el método tiene que tener exactamente los mismos argumentos en tipo y número que el método redefinido. Eso sí, cuando yo utilizo el override y quiero redefinir un método, tengo que tener en cuenta eso, que si no me recibe ningún argumento, cuando yo lo quiero redefinir, tiene que tener la misma característica. No le puedo agregar que reciba argumentos si en el padre no recibe ningún argumento entre los paréntesis. También eso lo vamos a ir viendo con ejemplos y con la práctica a medida que vayan avanzando. Ahí se puede ver lo que es la sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Que yo, teniendo de nuevo un ejemplo de la clase alumno, tengo los dos atributos, están los get y los set, que bueno, por una cuestión de espacio no están acá. Entonces yo defino un get nombre completo, donde recibo un título como parámetro. Entonces lo que hace ese método es retornarme el título concatenado con el nombre y el apellido. Y puedo declarar otro método con el mismo nombre, sin ningún argumento, sin ninguna recepción de ningún parámetro, y simplemente digo que retorne la palabra señora concatenada a lo mejor con el nombre completo. Entonces yo, de nuevo, Java, ¿dónde se fija qué método usar? En el tipo y cantidad de argumentos que declaro, no en el nombre. Cuando yo imprima voy a tener distintos ejemplos según sea el método que estoy utilizando con los argumentos que voy pasando. Y el otro ejemplo de lo que es la redefinición del override, que donde más se utiliza es en la herencia, en el polimorfismo, es por ejemplo que si yo tengo una clase abstracta que tiene un método público declarado, entrenamiento, yo lo puedo reutilizar mediante el override en la clase hijo y puedo imprimir otro mensaje. En lugar de imprimir, acá no imprime nada, acá yo sí puedo decir que me imprima otro mensaje, lo puedo redefinir. Y también hay otro método que lo que hace es el partido que se llama otro método público, que se llama partido de fútbol, que también yo en las clases hijos lo puedo utilizar y lo puedo redefinir y lo puedo reescribir. Y también yo, en este caso, podría utilizar la palabra super, reservada super, que eso también me imagino que ya lo están viendo y lo están utilizando con Francisco, para también usar el método del padre. Estos serían todo lo que es el teórico y la teoría más importante de todo lo que son los métodos dentro de la programación. Es otra cosa importante que ustedes tienen que saber, que lo más desafiante de este tipo de programación y de este tipo de paradigma en la cual tenemos que pensar un proyecto, es que hay que organizarlo. Entonces yo siempre hago foco en la importancia de las reuniones de equipo, de los equipos de trabajo, de lograr la comunicación. Y así como nosotros, entre las personas, permanentemente nos estamos comunicando y realizando pasos de mensaje, en lo que es este paradigma también. Yo necesito concentrarme en los métodos que va a realizar y en el comportamiento que va a tener cada una de las clases que yo voy declarando para que esto funcione como un relojito y
que en el momento de implementarlo no haya conflictos y estén todas las clases se lleven bien. Y lo más importante es que todas las clases sepan, o todos los objetos sepan, de qué forma me puede responder otro objeto de otra clase. Vamos a seguir charlando sobre estos temas. Les agradezco la atención una vez más. Les voy a dejar las filminas de esta clase cargadas en la carpeta de la documentación. Y cualquier duda, siempre, bueno, estoy atenta en el chat y en el correo para cualquier duda que vaya surgiendo y vayan teniendo. Me despido y bueno, será hasta el martes que viene que tengamos la próxima clase. Los invito a que vayan practicando y le pongan énfasis a todo lo que es el práctico que les va dando Francisco, porque ya estamos en noviembre y realmente que pasa todo rápido. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes.